¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares de hoy. El Estado Islámico se atribuyó el atentado en Bamiyan, Afganistán, que dejó 6 muertos, incluidos 3 turistas españoles. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió en un accidente de helicóptero en el noroeste del país a los 63 años. En México, a menos de 2 semanas de las elecciones nacionales, miles de personas se congregaron en la plaza principal de Ciudad de México para protestar contra el presidente del socialismo del siglo XXI, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de las amenazas y la persecución, la oposición venezolana continúa desafiando a la dictadura de Nicolás Maduro. En un acto sin precedentes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se unieron en una movilización en La Victoria, Aragua, en el marco de la campaña electoral. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió en un accidente de helicóptero en el noroeste del país a los 63 años. Cercano al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, Raisi era conocido por su postura antioccidental. Durante su mandato fortaleció lazos con dictaduras en América Latina, visitando a Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Miguel Díaz-Canel en Cuba. La muerte de Ebrahim Raisi podría tener repercusiones significativas en la política internacional. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, falleció en un accidente de helicóptero en el noroeste del país. Raisi, un clérigo de línea dura cercano al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, tenía 63 años y su muerte ocurre en un momento especialmente tenso para la política internacional. Antes de ser presidente, Raisi fue jefe del Poder Judicial, donde fue criticado por su papel en la represión de las protestas antigubernamentales que sacudieron Irán en el 2022. Raisi también participó activamente en las protestas contra el Shah, respaldado por Occidente, contribuyendo a la Revolución Islámica de 1979 que llevó al poder al ayatolá Ruhollah Jomeini. Tras la revolución, Raisi se unió al sistema judicial y sirvió como fiscal en varias ciudades y fue formado por el ayatolá Khamenei. Su carrera estuvo marcada por controversias, incluyendo acusaciones de su participación en las ejecuciones masivas de prisioneros políticos en la década de 1980. Raisi llegó a la presidencia tras una victoria aplastante en unas elecciones del 2021 que estuvieron marcadas por la descalificación de candidatos moderados y reformistas prominentes y una baja participación electoral. Su mandato estuvo constantemente bajo el escrutinio por violaciones de derechos humanos. Durante su presidencia, Raisi estrechó lazos con dictaduras en América Latina y visitó al régimen venezolano de Nicolás Maduro, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y la dictadura castrista de Miguel Díaz-Canel en Cuba. Además, marcó un acercamiento con Bolivia, con quien celebró acuerdos de cooperación en el 2023, que incluyó entre sus objetivos seguridad y defensa. Estos regímenes han enviado mensajes de aliento a Irán tras el accidente. Rusia, cuyo gobierno es muy cercano al país, se pronunció también, y Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, aseguró que Raisi era un amigo muy cercano de su país. El grupo terrorista Hamás, financiado por Irán, también expresó sus condolencias tras la confirmación de la muerte de Raisi, seguido por Hezbollah. Puesto que Irán es financista de múltiples grupos beligerantes en Medio Oriente y enemigo de Israel, queda por ver cuáles serán los efectos del fallecimiento de su presidente. Por otro lado, Estados Unidos y Arabia Saudita están a punto de finalizar un acuerdo histórico para normalizar las relaciones entre el Reino Saudí e Israel. La información proviene de una fuente cercana a CBS News y fue confirmada tras una reunión entre Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el príncipe heredero Mohammed bin Salman.
El acuerdo, descrito como casi finalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores saudí, incluye compromisos de defensa y cooperación nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Estados Unidos y Arabia Saudita están a días de concluir los documentos que forjarían un acuerdo bilateral histórico, según informó una fuente familiarizada con el asunto a CBS News el domingo. Este acuerdo buscaría normalizar las relaciones entre el reino e Israel. Un funcionario estadounidense confirmó que se logró un progreso significativo el sábado durante una reunión entre el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el príncipe heredero Mohammed bin Salman en Darán, Arabia Saudita. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores saudí describió el acuerdo como casi finalizado. El primer componente del acuerdo incluye una serie de compromisos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, incluyendo garantías de defensa y cooperación nuclear civil. Estados Unidos busca fortalecer sus lazos con Arabia Saudita, en un momento en que China intenta expandir su influencia en el Medio Oriente y en que Irán ha generado más inestabilidad. El segundo componente busca normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. El gobierno de Estados Unidos ha enfatizado su creencia de que el grupo terrorista Hamás lanzó su ataque en octubre del 2023 para detener los intentos anteriores de normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. De llegar a realizarse, el acuerdo necesita la aprobación del Congreso estadounidense para hacerse efectivo. Este pacto y el estrechamiento de relaciones entre Israel y Arabia Saudita serán cruciales para la geopolítica en Medio Oriente y se construye sobre los acuerdos de Abraham de la era de Donald Trump, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios de sus vecinos regionales. Por otro lado, el grupo terrorista Estado Islámico comunicó que el atentado ocurrido el viernes en la ciudad de Bamiyan, en Afganistán, que resultó en la muerte de 3 turistas españoles y 3 ciudadanos afganos, fueron efectuados por su agrupación. La agencia AMAC, vinculada a los yihadistas, declaró en Telegram que los turistas fueron atacados con ametralladoras mientras recorrían la ciudad de Bamiyan en un autobús turístico. Dicha agencia también indicó que el Estado Islámico justificó el atentado como una respuesta a las órdenes de los líderes del grupo terrorista de atacar a ciudadanos occidentales. Los ataques del Estado Islámico en Afganistán han aumentado desde que la administración del presidente Joe Biden retirara en el 2021 las tropas estadounidenses del país asiático, afirmando que la nación liderada por los talibanes no constituye una amenaza que justifique una presencia continuada de efectivos estadounidenses. Sin embargo, esta decisión ha generado el fortalecimiento de los grupos terroristas en Medio Oriente, producto de las políticas complacientes de la administración Biden en relación a la lucha contra el terrorismo global y a la preservación de los derechos humanos en esta región. Y durante su visita, el presidente argentino Javier Milei a España para participar en una convención política organizada por Vox, acusó públicamente a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, de corrupción. Milei, respaldándose en informaciones periodísticas de los últimos meses, tildó a Gómez de corrupta y cuestionó la ética del socialismo en el poder. Las acusaciones contra Gómez se encuentran en un posible caso de tráfico de influencias. Se señala que firmó cartas de recomendación para empresas vinculadas al empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés, quien está en el epicentro de una presunta trama de corrupción. Estas empresas, Innova Next Slew y Devali, han obtenido contratos públicos por más de 15 millones de euros en los últimos años, levantando serias sospechas sobre la integridad de los procesos de licitación. Gómez, licenciada en Marketing y Dirección de Empresas, ha desarrollado su carrera en el sector privado, principalmente en el grupo Inmark. Desde el 2020, lidera la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense de Madrid, un proyecto apoyado por Juan Carlos Barrabés. Su participación en esta cátedra, vinculada a empresas bajo investigación, genera interrogantes sobre posibles conflictos de interés y la imparcialidad de su rol.
El presidente Milei también hizo referencia al receso de 5 días que Pedro Sánchez se tomó para reflexionar sobre una posible dimisión tras conocerse la investigación sobre las actividades de su esposa. Este episodio plantea dudas sobre la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder. Ante esta situación, el gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez decidió abrir una crisis diplomática y llamó a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, Argentina. Seguimos en Argentina. El vocero presidencial Manuel Adorni abordó la tensión con España al exigir disculpas a funcionarios españoles por descalificar a Javier Milei. Durante su conferencia de prensa, instó a que España se disculpe por acusar al presidente argentino de consumo de sustancias y ser un gobierno de odio. Escuchemos sus declaraciones. Llama poderosamente la atención que se pongan en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada, y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. El presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país. De hecho, esto nada tiene que ver con la relación diplomática. La verdad es que lo que me estás preguntando se lo deberías preguntar al gobierno español, no a mí ni a nosotros, porque nosotros no vemos que lo ocurrido tenga nada, absolutamente nada que ver con las relaciones diplomáticas. De esta manera nos separamos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. A menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales en México, miles de personas protestaron contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y manifestaron su apoyo a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. En el último debate, Gálvez criticó la estrategia de seguridad de la administración actual y prometió fortalecer la Guardia Nacional y las fuerzas policiales locales. Cabe resaltar que López Obrador ha sido criticado por atacar a periodistas y ciudadanos opositores, llamándolos racistas, clasistas y conservadores. A menos de 2 semanas de las elecciones nacionales, miles de personas se congregaron en la plaza principal de Ciudad de México para protestar contra el presidente del socialismo del siglo XXI, Andrés Manuel López Obrador. La manifestación se llevó a cabo en un ambiente de creciente polarización, justo cuando la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, intensifica su campaña contra Claudia Sheinbaum, la candidata del partido gobernante. Gálvez, en su último debate antes de las elecciones del 2 de junio, criticó duramente la estrategia de seguridad de la administración actual, acusando al gobierno de entregar el país al crimen organizado. Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México y protegida de López Obrador, defendió el historial de seguridad del presidente, manteniéndose fiel a su estrategia. En su discurso, Gálvez prometió fortalecer la Guardia Nacional y las fuerzas policiales locales, afirmando que los abrazos para los criminales se acabaron, en referencia al lema de López Obrador, abrazos, no balazos. Por otro lado, Sheinbaum aseguró que continuarán los esfuerzos de López Obrador para construir la paz en lugar de declarar la guerra. Sin embargo, no ha habido propuestas concretas, además de la evidencia de que la política de López Obrador no ha traído resultados.
Mientras tanto, el mandatario mexicano ha sido criticado por atacar a periodistas, empresarios y ciudadanos que no apoyan su visión, llamándolos clasistas, racistas y conservadores. La protesta del domingo, originalmente convocada para defender las agencias electorales independientes, también mostró un fuerte apoyo a Gálvez, con manifestantes portando pancartas a su favor. Entre las preocupaciones de los asistentes está una nueva ley que permite al gobierno confiscar cuentas de pensiones no reclamadas para redistribuir fondos a otros jubilados, además de la división que ha generado el actual gobierno en la población. Y a pesar de las amenazas y la persecución, la oposición venezolana continúa desafiando a la dictadura de Nicolás Maduro. Este sábado, en un acto sin precedentes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se unieron en una movilización en la Victoria Aragua, en el marco de la campaña electoral. Durante su discurso, González Urrutia envió 3 mensajes contundentes. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe de cerca este proceso electoral, destacando su importancia para reducir la migración y hacer de Venezuela un socio confiable. También garantizó una alternancia pacífica en el gobierno, donde todas las fuerzas políticas pueden ejercer sus derechos dentro del marco constitucional. Dirigiéndose a la Fuerza Armada Nacional, enfatizó la importancia de su papel en la seguridad del país y se comprometió a ser un garante de su institucionalidad, como lo establece la Constitución. Finalmente, González Urrutia pintó un cuadro de esperanza para Venezuela, imaginando un país donde no hay insultos presidenciales, donde el trabajo se vea reflejado en el bolsillo de cada ciudadano y donde servicios básicos como la luz y el agua sean accesibles para todos. Un país sin presos políticos y con fronteras llenas de hijos que regresan a casa. María Corina Machado, quien retiró su candidatura en apoyo a González Urrutia, instó a todos los venezolanos a votar por él como presidente el 28 de julio, asegurando que la oposición va a ganar las elecciones. En medio de la represión y la censura, la unidad y la determinación de la oposición venezolana siguen siendo un faro de esperanza para un cambio democrático en el país. Y el actual presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se perfila para un nuevo mandato según los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, con cerca del 54% de los votos escrutados. Abinader lidera con un 57.46% de los votos, seguido por Leonel Fernández con un 28.84% y Abel Martínez con un 10.39%. El actual presidente de República Dominicana, Luis Abinader, continuaría en el cargo en un nuevo mandato. La Junta Central Electoral de República Dominicana anunció los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, con un 53.98% de los votos escrutados. El actual jefe de Estado está encabezando las elecciones con un sólido 57.46% de los votos, seguido de Leonel Fernández con un 28.84% y Abel Martínez con un 10.39%. El presidente de la JCE, Román Jaques Liranzo, detalló que más de 8 millones de votantes participaron en esta jornada electoral, distribuidos en 18.292 colegios electorales y utilizando más de 20.000 equipos de digitalización, escaneo y transmisión de resultados. Este evento electoral es significativo, ya que se están eligiendo un total de 264 cargos electivos, incluyendo presidente, vicepresidente, senadores, diputados territoriales y nacionales, así como representantes al Parlamento Centroamericano conocido como Parlacén. Estas elecciones se celebran en el contexto de una participación récord en las elecciones municipales de febrero, donde el Partido Revolucionario Moderno de Abinader ganó en 120 de las 150 alcaldías. Expertos consideran que estos resultados municipales sirvieron como un termómetro para las elecciones presidenciales. Para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso, se desplegaron más de 2.300 observadores electorales, incluidos 551 extranjeros
de 21 misiones de observación, entre ellas la Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, entre otros. De esta manera nos vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que el peruano Diego Elías logró un triunfo histórico al consagrarse campeón del Mundial de Squash, celebrado en el Cairo, Egipto. En la final, Elías se enfrentó al egipcio Mustafa Asal, el número 3 del ranking mundial, y lo derrotó de manera contundente en sets corridos, con parciales de 11-6, 11-5 y 12-10, en un partido total de 61 minutos de juego. El camino hacia el título mundial no fue fácil para Diego Elías. En las semifinales dio una sorpresa al vencer al líder del ranking, Ali Farag de Egipto, superando así un récord previo desfavorable contra ambos jugadores. Esta victoria no solo le otorgó el título mundial, sino que también lo convirtió en el primer sudamericano en llegar a la final y ganar el Mundial de Squash. Este año ha sido notable para Diego Elías, quien había ganado 2 títulos importantes antes del Mundial. En febrero, se coronó campeón del Motor City Open en Estados Unidos, tras vencer al neozelandés Paul Cole. En marzo, ganó el Canadian Men's Open 2024, derrotando al egipcio Mazen Hessam. Estos triunfos, junto con el reciente título mundial, consolidan a Diego Elías como uno de los mejores jugadores de squash en el mundo y un pionero en la historia del deporte sudamericano. El logro de Elías es un testimonio de talento y perseverancia. Además, marca un antes y un después en la historia del squash en Sudamérica. Con este título, Diego Elías no solo se establece como una figura destacada en el ámbito internacional, sino que también inspira a futuras generaciones de deportistas en la región de Sudamérica. En el tenis, Nicolás Jarry perdió la final en Roma ante Alexander Zverev. Sin embargo, fue la gran revelación del circuito, sorprendiendo a todos con su excelente desempeño y alcanzando su primera final en un torneo de esta categoría. El chileno, con un tenis impresionante, eliminó a varias estrellas del circuito, incluyendo una notable victoria en semifinales contra Tommy Paul. En la final del ATP de Roma, Nicolás Jarry enfrentó a un duro oponente, el alemán Alexander Zverev, tercer sembrado del cuadro. El primer set fue muy parejo, con ambos jugadores mostrando solidez desde el fondo de la cancha. Los servicios y derechas poderosas dominaron los primeros juegos, sin permitir quiebres. Jarry se defendió bien, mientras que Zverev no pudo aprovechar los puntos de quiebre en el octavo juego. Sin embargo, en el décimo juego, Zverev mostró mayor precisión y paciencia, logrando el quiebre decisivo para llevarse el primer set 6-4. En la segunda manga, Zverev comenzó acelerando, sosteniendo el servicio en 0. Jarry, por su parte, enfrentó dificultades con el saque y cometió algunos errores con la derecha. Sin embargo, logró recuperarse y mantener la igualdad. Con el marcador 4-4, Zverev mantuvo la presión y, tras varios intentos, logró aprovechar la cuarta oportunidad de quiebre para llevarse el segundo set 7-5. La victoria de Zverev por 6-4 y 7-5 le otorgó el título en Roma, pero no sin antes enfrentarse a Nicolás Jarry, que demostró una gran calidad y competitividad en la cancha. Pasamos al fútbol, porque el Cagliari logró una salvación milagrosa del descenso en la temporada 2023-2024 de la Serie A, al vencer 2-0 a Sassuolo en un partido decisivo. Gianluca Lapadula, el delantero peruano, fue la figura del encuentro, anotando un gol crucial y liderando la ofensiva de su equipo con una actuación sobresaliente. En la primera mitad, Matteo Prati adelantó al Cagliari con un gol oportuno que puso a los isleños en ventaja.
Y la Padula, persistente en sus ataques, no dejó de buscar el gol y su esfuerzo fue recompensado en el minuto 70 con un penal que ejecutó magistralmente, asegurando el segundo gol del equipo y proporcionando la tranquilidad necesaria para mantener el resultado hasta el final del partido. La temporada fue especialmente complicada para el Cagliari, que en varios momentos se encontró en puestos de descenso. Sin embargo, una serie de resultados positivos en los partidos finales le permitió al equipo asegurar la permanencia en la Serie A. Con esta victoria, el Cagliari terminó la temporada en la posición 14 con 36 puntos, superando a equipos como el Frosinone, Hellas Verona y Sassuolo, este último descendiendo a la Serie B. Y el seleccionador brasileño Dorival Júnior ha completado la lista de 26 jugadores para la Copa América 2024 que se celebrará en Estados Unidos. Esta lista incluye a 3 nuevos jugadores tras la desconvocatoria del portero Ederson del Manchester City debido a una fractura en el rostro. En el lugar de Ederson, Dorival Júnior ha convocado a Rafael de Sao Paulo para unirse a los otros porteros seleccionados, que son Alisson del Liverpool, quien se postula ahora como el titular, y Bento del Atlético Paranaense. La inclusión de Rafael es una medida crucial para mantener la fortaleza de la portería brasileña en la competencia. Y además de este cambio en la portería, Dorival Júnior ha aprovechado la autorización de la Conmebol para inscribir a 3 jugadores adicionales. Y los nuevos convocados son el defensa Bremer de la Juventus, el centrocampista Ederson del Atalanta y el atacante Pepe del Oporto. Estas inclusiones refuerzan las líneas defensivas, media y ofensiva del equipo, aumentando sus posibilidades de éxito en el torneo. Brasil, que busca su 10ª Copa América, debutará en el torneo el 24 de junio contra Costa Rica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Aquí llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.